Hola, buenas noches. Vamos a comenzar la clase y hoy nos toca ver doctrina del hombre, la caída y el pecado. ¿Ya? No. Se está- Los temas a tratar son origen del hombre, el hombre en su estado original, el hombre en estado pecaminoso, no sé si alcanzaremos a ver el hombre en el pacto de gracia. Vamos a ver también algunos antecedentes de la caída y algunos elementos acerca del pecado. ¿Ya? Así que vamos a partir con el origen del hombre. Una pequeña introducción dice: a través de este estudio veremos algunos aspectos esenciales en la creación del hombre, su caída, implicancias de esta y el medio provisto para la salvación. El último punto yo creo que obviamente lo vamos a ver en la doctrina de Cristo, así que esa parte es la continuación de lo que vamos a ver hoy, ¿ya? El hombre en estado original. Origen del hombre. La explicación bíblica. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1 y capítulo 2, hay dos relatos acerca de la creación del hombre. Ya uno va con la creación del mundo en general, con los animales, y el capítulo 2 habla de una forma un poco más específica de cómo el hombre fue creado, ¿ya? El hombre en su estado original. Dice que se participó de un consejo divino para la creación del hombre. Recuerden las palabras, y dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Hay tres formas de poder explicar esa frase del hagamos al hombre. Lo que veíamos en la clase anterior con el nombre Elohim, ¿cierto? La pluralidad de Dios, que podría ser una explicación de por qué en el Génesis se dice hagamos al hombre. La conversación con los ángeles o con los seres angelicales que estaban en el momento. Esa teoría propone que Dios le dijo a los ángeles: hey, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y lo que uno hace por lo general, hablar en voz alta como una autoexhortación. Ya como quiere decir: oh, hoy día voy a ir a comprar pan, hoy día vamos a hacer esto de almuerzo, pero en realidad no hay nadie, sino que uno está exclamando en forma como eh, auto llamándose, auto invitándose a realizar una acción. ¿Ya? Hay algunas particularidades que hay que revisar. Por ejemplo, en el caso de la pluralidad del nombre de Dios, dicen algunos teólogos que no vendría siendo esa parte del consejo divino. ¿Por qué? Porque el concepto de pluralidad surge siglos más tarde. Ya, por lo tanto, ahí cuando dice Dios hagamos al hombre, entonces no estaría refiriéndose a la pluralidad según esta explicación. Conversación con los ángeles también lo descartan, porque eso haría que los ángeles fueran como copartícipes en la creación del hombre. Es decir, ellos, según esa teoría, participarían de la creación del hombre, y se supone que solamente Dios tiene el poder para crear. Y hablar en voz alta o autoexhortación vendría siendo como, o la única explicación posible es de que hayan habido más personas dentro de la deidad escuchando la conversación y participando en este caso, de la creación. Creemos lo que dice en el Nuevo Testamento, de que Cristo es copartícipe en la creación. Por lo tanto, esa última opción, la C, podría ser un poco más plausible o más acercado a lo que el texto bíblico quiere enseñar. ¿Ya? Entonces, el primer elemento es de que hubo un consejo divino para la creación del hombre y que podrían haber participado los tres
integrantes de la divinidad, que serían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya eso es más o menos a qué se refiere con el consejo divino. Hubo un consejo en el sentido de que conversaron entre ellos y dijeron, ¿qué podemos hacer para poder coronar el mundo, la creación? Y ahí dijeron, hagamos al hombre. La creación fue un acto inmediato de Dios. El relato del Génesis dice de que Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes, árboles, arbustos, hierbas que produzcan semillas, árboles que produzcan fruto, pero según su género, en el caso de los animales y los peces. Ya. Pero en el caso del hombre, dice Dios directamente, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. En ninguna parte de la Biblia o del Génesis dice, hagamos al hombre o que produzca la tierra hombres, que produzca el cielo hombres, sino que lo denomina como un acto inmediato de Dios. Dios dice, hagamos al hombre. Si bien es cierto, el Génesis narra una forma poética en que Dios toma barro, forma al hombre, le da aliento de vida, como un proceso de creación, pero no es un proceso que involucre más elementos en la creación, como en el caso de los animales, que primero crea la tierra, y ahí luego dice, produzca la tierra, vuelvo a repetir, árboles, árboles que produzcan fruto, y frutos según su género. En el caso del hombre, vuelvo a reiterar, Dios no dice eso, sino que solamente dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Ya? El hombre sigue una especie de creación única, y creó Dios al hombre, no como al resto de los animales, sino que le puso atención especial. ¿Ya? Podríamos explicarlo de que Dios plantó el árbol y le dijo, ok, ahora vamos a regar y que ese árbol tenga fruto en su tiempo. No fue así con el hombre. Fue creado según un tipo divino o ADN. ¿Ya? A los animales los creó según su especie, pero dice del hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Igual es relevante el repetir el tema de hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, porque conlleva un acto especial. Ya no es una creación así como al azar, sino que tiene su propósito y tiene su implicancia teológica en el tema de la creación del hombre. ¿Alguna duda hasta el momento? Es que llegué un ¿Ya? poquito tarde, me, 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 me quedé perdido ahí donde tú dices, hagamos, o sea, entendí de que no es solo Dios, hay alguien más participando de la creación, o no. Claro. Lo que Es pasa que es me que, a llegué ver, tarde, por eso me perdí. sí, sí, lo que pasa es que decíamos al principio de que cuando el hombre fue creado, según en este caso el teólogo Berkov, dice de que hubo un consejo divino para la creación del hombre. ¿Qué significa que haya habido un consejo de que se reunieron ciertas personas, ciertos entes o cierto, en este caso Dios, y planificaron la creación del hombre? No fue un producto al azar, así como que, ya, ¿qué nos falta? Ya voy a hacer al hombre. No, es que dice el hecho, el término consejo, significa que se reunieron y planificaron la creación del hombre. ¿Y cómo lo hicieron? Conforme a la imagen y la semejanza de Dios. Entonces decíamos de que habían tres teorías en cuanto al término hagamos al hombre. La primera teoría, que era un poco lo que hablábamos la semana pasada con el nombre Elohim, que significaba pluralidad o la plenitud de Dios. ¿Ya? Pero, ¿quién es, en este caso, Berkov, que fue de quien tomé
esta cita indica que el término plural de Dios surge siglos más tarde, fue añadido, por lo tanto no vendría siendo ese el caso para el consejo, en este caso para la creación del hombre. Entonces sigue habiendo en la consulta, entonces, ¿de quiénes hablaba? En la segunda teoría es de que hablaba con los seres celestiales que estaban acompañando a Dios en ese momento, y en este caso serían nombrados los ángeles. Pero la objeción a esa teoría es de que convertiría a los ángeles como co-creadores junto con Dios. Pero entendemos de que en la Biblia solamente Dios es el creador. Los ángeles no tienen poder para crear. No sé si se entiende. Y la tercera, el punto C, es como cuando uno dice, ¿qué vamos a hacer de almuerzo hoy día? Y está hablando consigo mismo. Pero en este caso, Berkhoff añade la frase, no puede haber una autoexhortación a menos de que esa autoexhortación sea con más miembros de la divinidad. En este caso, refiriéndose un poco al tema de la Trinidad. Entonces, según Berkhoff, sería como el elemento en el consejo que más tendría validez en cuanto a las afirmaciones de las que estábamos discutiendo. No sé si queda claro de qué estábamos hablando. Sí, correcto, gracias. Ya. En Génesis 2:7 aparecen dos elementos distintivos de la creación del hombre. Entendemos que la primera creación de los animales fue como por generación espontánea, en el sentido de que Dios crea la tierra y le dice que la tierra produzca, y produjo los animales y produjo en este caso los árboles y la hierba. Pero en el caso del hombre hay un proceso formativo en el que, según el relato bíblico, toma barro y crea el cuerpo, y una vez que el cuerpo está creado, dice que sopla aliento de vida en el hombre. Y fue ahí en que se convirtió en un alma viviente. Entonces, los dos elementos distintivos de la creación del hombre es que tiene un cuerpo material y un cuerpo inmaterial que vendría siendo el alma o el espíritu. ¿Ya? Dentro de la teología hay una discusión en que si el hombre es bipartito o tripartito. ¿Qué significa eso? Si es tripartito, diría que tiene un alma, un cuerpo y un espíritu. Pero si es bipartito, el alma y el espíritu vendría siendo lo mismo, el elemento espiritual. Acá no vamos a discutir si es que es bipartito o tripartito. Bi viene de 2 y tri viene de 3. Entonces, afirmando que el hombre tiene dos elementos, uno material y uno inmaterial, o el tripartito que serían dos elementos espirituales y uno material. Hay apoyo para ambas teorías, por lo tanto nosotros no nos vamos a detener en si es bipartito o tripartito. ¿Ya? Lo importante es que posee un elemento material, que es el cuerpo, y un elemento espiritual, que vendría siendo el espíritu o el alma, como queramos llamarle. Indique también de que hay una posición elevada en el hombre en la creación, en relación con los otros seres creados. Es decir, se le denomina como la corona de la creación. El Salmo 8 es un salmo hermoso que narra un poco esa posición elevada que tiene el hombre. Dice que le hiciste un poco menor que los ángeles en el sentido espiritual, pero que lo coronó con gloria y hermosura. ¿Ya? Ya esa gloria y hermosura nosotros le llamamos la imagen divina o la imagen y semejanza de Dios puesta en el hombre. ¿Por qué es una posición elevada? Porque fue creado directamente de Dios. No participaron terceros. No participó en la generación espontánea como se le diría en evolución.
de que el hombre surge de la nada. No, tiene una causa, tiene un origen, y ese origen, la Biblia dice que es Dios. En el relato del Génesis, Dios, armándolo con sus propias manos, en el bello poema en este caso, de la creación. Hay otras teorías que hablan acerca de cómo surge el hombre. Y una de ellas es la teoría de la evolución. De eso no vamos a hablar mucho, solamente de que a rasgos generales el hombre es descendiente de algún tipo de primate y evolucionó. Eso fue escrito en el libro que se llama El origen de las especies de Charles Darwin, y indica que el hombre no sería un ser elevado, sino que simplemente un animal que fue evolucionando con el tiempo. La teoría postula de que las especies más fuertes van sobreviviendo y van muriendo las más débiles. ¿Hay alguna objeción a esta teoría? La enseñanza es contraria a la de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la teoría de la evolución habla de generación espontánea y la palabra de Dios indica que el hombre fue creado por Dios. No surgió de la nada. Otra objeción a la teoría de la evolución es que no existen hechos científicos comprobados. Ya todavía no se encuentra el famoso eslabón perdido del que depende la teoría de la evolución, porque dice que podría ser causa de un primate en común entre el hombre y el mono, pero que aún no se encuentra. Y como no se encuentra, no se ha podido comprobar la veracidad de la teoría. Por lo tanto, sigue siendo una teoría. Siguiendo en el punto de vista bíblico, la Biblia habla acerca de la unidad de raza. Dice en los primeros capítulos de que la humanidad viene de una pareja en común, que vendría siendo Adán y Eva, en el caso de la Biblia. ¿Ya? No tenemos certeza si fue la única pareja que creó, pero es lo que la Biblia indica. Podría haber creado, como dicen algunos teólogos por ahí, muchos Adanes y Eva, pero para efectos de la escritura de la Biblia se toma a una pareja. A ciencia cierta no lo sabemos, lo debo comentar porque en algún momento alguien les puede hacer esa observación y ustedes eh, van a estar en conocimiento de que hay otros cristianos que creen ese tipo de cosas, por lo tanto no van a entrar en discusión ni nada, sino que, ok, es una postura que surge en el momento, ¿ya? Así como también hay cristianos que son evolucionistas. ¿Qué significa eso? Que creen de que Dios pudo haber hecho en la evolución, en la creación del hombre. ¿Ya? Estos cristianos por lo general son científicos que intentan armonizar la Biblia con la ciencia o con los hallazgos de la ciencia. Un elemento a considerar es de que la ciencia tiene una, podríamos decir, una finalidad y la Biblia tiene otra. La ciencia tiene la finalidad de estudiar la creación y la Biblia tiene la finalidad de explicar cómo fue esa creación y cuál es el propósito que tiene. ¿Ya? En ningún momento la Biblia y la ciencia pelean. Somos nosotros los que peleamos, los que le damos cierta interpretación a la Biblia y los que le dan cierta interpretación a la ciencia, los que pelean. ¿Ya? Pero en ningún momento pelean porque tienen objetivos finales distintos. Podríamos decir de que la Biblia habla de quién es el creador y la ciencia señala la creación. Se encarga de estudiar la creación. El testimonio de la ciencia en favor de la unidad de la raza también es importante a considerar. Hay argumentos de la historia
dicen algunos antropólogos que el color de la piel pudo haber surgido eh, dependiendo del lugar donde se fueron poblando la gente, ya para, en este caso, como mecanismos de defensa ante las distintas inclemencias del tiempo y algunas particularidades que el ser humano necesitaría para poder subsistir o sobrevivir a ciertas condiciones, pero que vendrían siendo de, de una pareja o por lo menos de personas de una región en común. El argumento de la filosofía, argumento de la psicología y argumento de la fisiología vendrían hablando acerca de la unidad de la raza, es decir, considerando de que el hombre podría venir de una pareja única. Estos son obviamente son argumentos, son discusiones filosóficas que se han ido dando en el tiempo. Ya que es importante que ustedes lo conozcan en caso de que alguien les diga, oye, pero no, si no hay evidencia científica de que indique de que la humanidad surgió de una sola pareja. No, puede que no la haya, pero sí hay elementos antropológicos que sí dan fe de que el hombre podría haber surgido en una región en específico, que es más o menos lo que la Biblia señala acerca de la creación del hombre. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Cuál sería la ubicación de la creación? Eh, a ver, a ver, en lo personal, yo creo que en este caso el relato del Génesis es una pieza poética. ¿Ya? ¿Por qué? Por la forma en que se escribe, por, por algunas repeticiones que hace en torno a ciertas temáticas, ya, en lo personal. Pero el Génesis da ubicación, por ejemplo, nombra 4 ríos, de los cuales 3 están ubicados entre África, ya, y Asia. Por ahí, como entre el límite entre África y Asia, hay 3 ríos que son los que nombra el Génesis. Y hay un cuarto que es, como es una pieza poética, que no existió ese río, pero que la Biblia lo nombra. ¿Ya? No quiere decir que porque sea una pieza poética no tenga verdad, sino que se enseña una verdad de una forma más hermosa. Es como decir, eh, tus ojos son como 2 luceros que iluminan mi camino. No significa que los ojos alumbren, pero es una forma de decirle a la amada o al amado, eh, me tienes encantado con tu belleza y que a donde tú vayas yo te voy a seguir. Entonces en ningún momento está indicando una mentira, sino que está diciendo una verdad de que él ama profundamente a su amada, pero utiliza recursos poéticos para decir de que ama de tal forma que compara esos ojos como la luz que guía sus pasos. No sé si se entiende, ¿ya? El hecho de que Génesis sea una pieza poética no quita la verdad de que el mundo fue creado por Dios. No quita la verdad de que el hombre haya sido una creación especial de Dios. Lo poético es de que, por ejemplo, Génesis habla de un huerto en donde hay muchos árboles y entre ellos hay un árbol que contiene un fruto que es la ciencia y del bien y del mal. Yo nunca me he acercado a una quinta, ¿cómo se llama? Y he visto un árbol que me dé bien y mal. Por lo tanto, ese elemento viene siendo una pieza poética. Porque tú no vas a un árbol y coges un fruto que se llame bien y un fruto que se llame mal. No sé si me entienden.
Pero es lo que dice la Biblia, dice que había entre ellos un huerto, y también había un árbol que era el de la vida eterna. Tampoco yo voy a un árbol y digo, ah, aquí voy a tomar vida, voy a añadir 5 años más de vida. Entonces, esos elementos se consideran que son elementos poéticos. ¿Por qué poesía? Porque el hombre puede entender a Dios a través de la poesía. Lo que hablábamos la semana pasada. Dios es difícil que se pueda, en términos, en términos reales o tangibles, conocer a Dios en forma expresa. Pero Él en su revelación toma ciertos argumentos, ciertos elementos de la cultura del humano y se da a conocer a través de ella. Entonces, en este caso del Génesis, dice que hay un huerto, y un huerto, ¿qué sería para un judío? Un lugar donde no hay necesidad de nada. Y entre ellos estaba el árbol del bien y el árbol del mal. Otro elemento poético es que aparece una serpiente que habla y que camina en 2 pies. ¿De dónde podemos deducir eso? Cuando Dios maldice a la serpiente, le dice, te arrastrarás y polvo comerás. No hay una sentencia. Entonces, el elemento poético ahí es de que hay una serpiente que habla. Y que es, obviamente, entendemos a la luz del Nuevo Testamento, que se refiere a Satanás, personificado en la serpiente. No sé si se entiende. ¿Ya? Y esto, ¿por qué eso lo enseño? Porque puede ser de que en algún momento ustedes se encuentren con otros cristianos y los cristianos, y esos cristianos les digan, no, pero es que en realidad la Biblia está errada, porque no, pues si no hay árboles, no hay un árbol del bien y del mal. No hay un árbol que el hombre coma y que tenga vida eterna por comer de ese árbol. No, no lo hay. Pero es una forma poética de enseñar de que Dios para el hombre tenía contemplado la vida eterna y el árbol del bien y del mal en cierto sentido podrían explicar un poco en forma poética el origen de la caída del hombre. No sé si se entiende. ¿Me hacen así con la manito o me hacen así? ¿Sí? Quedo ahí. O sea, en el fondo es como un concepto para poderlo entender. Exacto. Son O sea, elementos poéticos. un elemento para decir que, o sea, a ver, entiendo que yo entendía diferente hasta antes de esto, de que sí existía como el algo del bien y del mal en el huerto del Edén, pero ahora debo entender de que es un concepto desde el que escribió el libro de Génesis para poderlo embellecer hacia el que lo iba a leer. Exacto, mira, lo que pasa es que igual, a ver, se dice que el libro de Génesis, cuando lo escribe, en este caso, podríamos decir que fue Moisés, lo escribe en medio de una cultura politeísta. ¿Ya? Acuérdense que los amigos de Egipto tenían al sol como divinidad, Ra. Pero la Biblia, en este caso el relato de Génesis, es un golpe para el politeísmo, porque dice que hay una sola persona, un solo Dios, que crea el sol y crea la luna, que paradójicamente para los egipcios eran 2 deidades. Y Moisés pone a Dios por sobre esas deidades y dice, no señores, el origen del sol y de la luna tiene uno solo y se llama Yahvé, Jehová, Elohim, como ustedes quieran llamarle. Después dice que creó el océano y entre ellos los monstruos marinos. Los monstruos marinos, hasta la época de Génesis, o cuando se escribe, eran considerados también
como deidades. De hecho, en nuestra cultura tenemos el Dios que crea el mundo, que es una serpiente marina. Entonces, no, el libro de Génesis, en ese sentido, le da un golpe al politeísmo, indicando de que existe un solo Dios y que todas las cosas que son creadas no son deidades, sino que se someten bajo el poderío y la creación de Dios. Entonces, en ese mundo, en donde hasta un árbol, recuerden el concepto panteísmo que vimos en la clase pasada, que indicaba que Dios, de que todo era Dios, de que un árbol, una hierba. Entonces, en ese sentido, el Génesis también es un golpe para el panteísmo, porque indica de que hay un solo Dios y que las demás cosas son creación, de que están bajo el dominio de Dios y que el hombre, como corona de la creación, es hecho específicamente para que sojuzgara, para que tuviera autoridad, tuviera gobierno sobre, en este caso, la creación, sobre los animales, pudiera plantar y alimentarse en este caso de los frutos que habían en los árboles, de las hortalizas que se fueron dando. Entonces, ¿por qué es importante recalcarlo? Porque si es un golpe al politeísmo, entonces indica de que el origen del mal no vendría siendo a través, en este caso, de Dios, sino que vendría siendo como parte de la creación. Algo en la creación falló, se rebeló contra Dios y produjo el mal. Y eso lo grafican a través de árbol, serpientes que hablan con los seres humanos. Yo hasta el día de hoy no he visto una serpiente hablar con un ser humano. A lo más esquizofrénico que podría decir es que nosotros hablamos con los gatos y los gatos nos dicen miau y nosotros entendemos que el gato nos está respondiendo. Pero no tenemos una conversación así como la tenemos entre personas, entre un hombre y un animal. Entonces a eso se le llama pieza poética o un concepto de personificación, ya que es una figura literaria. Otro ejemplo de personificación, por ejemplo, cuando el salmista dice, y los collados levantarán canción, los montes levantarán canción. Los montes no hablan, pero con la majestad, en este caso de cuando, por ejemplo, no sé, los árboles florecen, se da a entender de que ese evento en donde el árbol está hermoso, está glorificando a Dios. Es una forma poética de decir de que la creación también glorifica a Dios. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Ya. El hombre como imagen de Dios. Recuerden la frase, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El hermano Pablo Hoff, en su libro, lo voy a mostrar para que lo conozcan, para que vean que está súper usado el libro, se llama El Pentateuco, explica un poco en qué consiste la imagen de Dios. ¿Ya? Y dice, solo el hombre recibió el soplo de vida de Dios, por lo tanto tiene un espíritu inmortal. Entonces, como Dios es un ser eterno, es inmortal, entonces un elemento de la imagen divina del hombre es que posee un alma inmortal. Y eso es para ambos lados, tanto como para el tema de salvación como para el tema de perdición. El alma no muere, sino que si morimos en estado de gracia, es decir, confiando en Cristo, nuestra alma va a estar eternamente viviendo con Jesús. Pero si rechazamos la gracia, tenemos altas probabilidades de vivir una eternidad sin Dios. ¿Ya? Por lo tanto, el alma o el espíritu es inmortal. Vamos a tener
premio, o más que premio, un don, un regalo, que es vivir eternamente con Dios, junto a Dios, sin que nos falte nada, o vivir eternamente separados de Dios. Y eso de por sí ya es un infierno, porque nos va a faltar todo. Si nos falta Dios, nos falta todo. Filosóficamente hablando, nos falta todo, pero también tiene su implicancia en que Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sanador, ¿cierto? Lo veíamos la semana pasada. Dios es quien nos defiende. Por lo tanto, el vivir separado de Dios significa de que vamos a carecer de todo, por lo tanto el sufrimiento va a ser un sufrimiento eterno. No vamos a entrar en la discusión si es que es un lugar o es un estado. ¿Ya? Eso se necesita mucho más tiempo. Pero el concepto es de que el hombre en estado de gracia, es decir, aceptando a Cristo como suficiente Salvador y Señor, va a vivir eternamente con Dios. Y si lo rechaza, va a vivir eternamente alejado de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué significa la muerte en este caso? La eterna separación de Dios con el hombre. La imagen divina en el Tengo, hombre también. tengo una pregunta Ya. en media de pregunta de niño. Eh, ¿El espíritu, al vivir eternamente, va a tener conciencia? Sí, dice el libro de Apocalipsis de que Dios va a enjugar toda lágrima. ¿Cuándo? Cuando estemos en su presencia. ¿Ya? ¿Qué significa que enjugue toda lágrima? Significa de que nosotros vamos a tener conciencia de lo bueno y del sufrimiento. Pero, como Dios va a enjugar toda lágrima, ese sufrimiento ya no nos va a causar dolor. Lo vamos a recordar posiblemente como una anécdota y vamos a reír, y pensar que por esto yo sufrí tanto. ¿Ya? Vamos a, entendemos de que, y en la esperanza nuestra, de que nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos que partieron antes. Acuérdense lo que dice Pablo cuando dice, no quiero que ignoréis acá por causa o a causa de los que duermen, sino que ellos van a ser resucitados juntamente cuando Cristo venga, y obviamente nos vamos a encontrar con Él en las nubes, y habla ahí un poco de escatología bíblica, de cuál va a ser el destino del hombre. Entonces, pero nos da a entender de que vamos a estar con nuestros seres queridos allá, y es nuestra esperanza, ¿ya? Pero, obviamente, como no va a haber sufrimiento, las cosas, en este caso, si es que llegáramos a tener un familiar que no muera en estado de gracia, esa parte Dios la va a hacer que el hombre no lo recuerde. No vamos, porque no va a haber sufrimiento, entonces no vamos a decir, ¿por qué yo estoy gozando acá con Dios, pero mi tío Carlitos, que no quiso y fue rebelde, no está acá conmigo? No nos vamos a acordar en este caso de la gente que no estuvo que no murió en estado de gracia o no murió creyendo y confiando en Cristo. No sé si se entiende, a lo mejor nosotros podemos decir, pero que es injusto. No, no es injusto porque Dios va a borrar toda lágrima de nuestros ojos. Ni la muerte, ni la enfermedad, ni el ladrón, ni nadie va a existir allá en la presencia de Dios. Nada lo va a empañar porque Él va a llenarlo todo. Entonces, en ese sentido, Dios no nos va a quitar nuestra conciencia. Como digo, a lo más vamos a recordar las cosas malas que pasamos, pero como mera anécdota, porque Dios ya nos va a tener contentos o vamos a estar contentos estando con Dios. A lo mejor hay un montón de dudas y nos vamos a ir al cielo con esas dudas, y Dios lo más probable es que las resuelva allá.
pero vamos a tener conciencia. Lo que no sabemos, y no queremos entrar en discusión tampoco, es si es que va a ser un cuerpo glorificado o va a ser un estado. Pues si es un lugar, vamos a necesitar un cuerpo, y ese cuerpo sería semejante al de Cristo, ¿cierto? Un cuerpo que pudiera atravesar paredes, dicen, pero que se alimenta. Recuerden que Cristo, cuando se le apareció a sus discípulos, se le aparece de repente dentro del cuarto y come con ellos, come pescadito, asado. Entonces se entiende que si Cristo es la primicia de la resurrección, nosotros vamos a tener un cuerpo semejante, si es que necesitáramos un cuerpo. Ya esto obviamente tiene que ver un poco con teología, por lo tanto es un aspecto filosófico. No tenemos certeza de cómo sean las cosas porque nadie ha llegado al cielo y ha vuelto a la tierra a contar las cosas que vio ya en el cielo, porque ni Cristo lo hizo. Jesús solamente, después que resucita, se encarga de darle poder a sus discípulos y de darle esperanza y de darle ánimo para que ellos puedan continuar con la labor que era trastornar y transformar la sociedad en la que a ellos les tocó vivir y que nosotros siguiéramos con aquella tarea. No sé si está clara tu duda en algo. A veces estas cosas eh, dan más dudas que certeza. ¿Ya? Sí, no Pero, sé. pero- Lo que pero pasa como, que me causaba curiosidad porque en cierto modo la conciencia, desde el punto de vista que nombrabas tú inicialmente en el huerto, la conciencia llevó al pecado. Por eso claro, me causaba curiosidad de que si iba a haber conciencia o no. ¿Ya? claro, pero el pecado no va a existir, por lo tanto, las cosas que nos hacen daño, el dolor de la pérdida de un ser querido, esas cosas van a ser, no sé si olvidadas, pero vamos a estar con Dios tan felices que no vamos a tener ni tiempo de pensar en esas cosas. Yo lo veo desde ese punto de vista, es mi percepción personal. Ya hay Ujú. serias sospechas de ello, porque del libro Apocalipsis es un libro glorioso en el que dice de que va a haber una ciudad que no va a necesitar muros. Los muros para los judíos, para cualquier ciudad en la antigüedad, significaba protección al máximo. Y la Nueva Jerusalén no tiene muros. Por lo tanto, nos indica de que no van a haber rejas porque no van a haber ladrones. No van a haber muros porque no van a haber asesinos. No va a haber dolor. No va a haber maldad. No sé si se entiende. ¿Ya? Atraviesa un río que dice que ese río trae sanidad a las naciones. Por lo tanto, va a ser una raza pura, una raza santa, que va a habitar por siempre, por los siglos de los siglos frente a Dios. ¿Ya? Ojalá sea un cuerpo, no tenemos la certeza, como digo, pero sí de que hay una esperanza maravillosa de que vamos a estar con Dios y de que estando con Dios no nos va a faltar nunca más nada. Si el hombre, en este caso, si el huerto del Edén fue un lugar físico, donde al hombre no le faltaba nada y por pecar lo pierde todo, el paraíso celestial, en este caso la Nueva Jerusalén, va a ser el paraíso celestial en donde ya no nos va a faltar nada eh, y donde no va a haber conciencia para pecar, por lo tanto el árbol del bien y el mal, si es que va a estar en medio y el hombre no va a tener la necesidad de querer tocarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que Satanás y sus ángeles van a ser lanzados en el lago de fuego y ahí van a pasar su eternidad, por lo tanto no va a haber quien inste al hombre a pecar. Entonces todo va a ser maravillosamente hermoso en la presencia de Dios.
¿ya? Le indicaba antes que el hombre era un ser especial porque había tenido la facultad de gobernar la tierra. Entonces, el tercer o cuarto punto acá dice, al igual que Dios, el hombre tiene dominio sobre la naturaleza y los seres vivientes. Debía ser el representante de Dios en la naturaleza. Ya el hombre iba a juzgar y sojuzgar la tierra, iba a poder, y lo ha hecho, domesticar los animales, y ellos no le iban a hacer daño. Pero como el hombre se le ocurre la genial idea de desobedecer a Dios, pierde, en cierto sentido, parte de la imagen de Dios. Ya no pierde la imagen en sí completamente, pero sí pierde algunos elementos. Por ejemplo, de ser inmortal en el huerto de Edén, pasa a ser un hombre que su alma muere o vive eternamente, pero va a vivir eternamente o para salvación o para perdición, como se le llamaría hoy en día. Y también se enferma y muere en forma corporal. El hombre es un ser racional con capacidad para pensar en lo abstracto y formar ideas. ¿De dónde sacamos eso? Del gran creativo del universo, quien formó los cielos y la tierra e hizo leyes naturales que funcionan y que rigen al mundo y que son buenas. Yo creo que vamos a alcanzar a ver. Ya están quedando poquito. La caída. C.S. Lewis dice que la única gracia que tiene la doctrina de la caída es que nos lleva a un libertador. Para Lewis, la caída no, ni siquiera debiera tener un espacio dentro de la teología cristiana, pero como señala, en este caso, a un libertador, en este caso, como la expresión en griego, o sea, en hebreo sería un goel, que vendría siendo como un hermano mayor que viene a pagar la deuda de alguien. Entonces, la única gracia para hacerse Lewis el tema de la caída. Bueno, Pablo Hoff indica algunos elementos que son a causa de la caída. ¿Cuáles son las implicancias? Primero, de que hay un tentador, y hay una tentación. ¿Quién sería el tentado? El hombre, ser humano. Y aquí no estamos hablando de género, no estamos hablando de hombre como macho, sino que estamos hablando como hombre en el sentido de humano, ser humano. ¿Ya? La serpiente antigua, que es Satanás, ¿cierto? Apocalipsis, Juan, hablan acerca de la serpiente antigua. El ladrón, como dice Juan 10, también. Y vendría siendo la tentación, cuando dice, no, coman nomás, porque si ustedes comen, van a llegar a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás insinúa que Dios es muy severo porque le dice, con que os ha dicho Dios que de ningún árbol podéis comer, cuando la orden de Dios había dicho solamente que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero muestra a un Dios lleno de prohibiciones. ¿No les suena familiar eso? Hoy en día la gente no se acerca a Dios porque cree de que Dios es un conjunto de reglas que prohíbe todo lo que es bueno para la carne
Y ese es Satanás, como en el huerto de Edén hablando a través de la serpiente, que hoy habla a través de ideologías, filosofías y cosas así. Entonces Satanás le dice al hombre, aunque Dios ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del huerto, cosa que es mentira, porque solamente podía alimentarse de cualquier árbol, de cualquier fruto, menos del árbol del bien y del mal. Después, dice, Satanás lleva al hombre al plano de la incredulidad, negando el peligro. De cierto, no moriréis, sino que viviréis siendo como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y Dios qué les dijo? El día que vosotros de este árbol comiereis, moriréis. O sea, deja a Dios como el gran mentiroso. Jesús dice, hablándole un poco a los fariseos que se jactaban de ser hijos de Abraham, dice, en realidad vuestro padre es Satanás el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice, él ha sido ladrón y homicida, mentiroso desde el principio. Cuando mentira habla, dice, de lo suyo habla, porque él es el padre de la mentira. ¿Desde cuándo? Desde el inicio, desde la creación. Entonces, Satanás y sigue actuando de la misma forma. Nosotros somos los únicos seres, entre comillas, racionales, que tropezamos con la misma piedra. No aprendemos de nuestros errores, ni de los errores del resto. Porque la estratagema o la estrategia de Satanás viene siendo desde el inicio igual. Enseñarnos de que Dios es un Dios inflexible, un Dios severo, que está dispuesto a castigarnos, que si nos equivocamos nos va a colocar el dedo encima y nos va a exterminar. Y después nos dicen, no, si en realidad, mira, hay tanta gente que se toma no sé, una piscola bien cabezona y sigue viva y no le pasa nada. Por ponerle un ejemplo, no tengo temas con el tema del alcohol ni nada de eso, pero es un ejemplo que Dios, que en este caso, como para entender. O, no, oye, mira, si camina nomás con los ojos vendados por la calle, si la Biblia dice de que Dios mandará a sus ángeles y te llevarán en sus alas para que no te tropieces, para que no te atropellen, negando el peligro, introduciendo verdades a media, porque obviamente el hombre no murió físicamente, pero sí murió en forma espiritual. Se apartó de Dios y produjo un abismo nivel Dios, en que el hombre iba a ser incapaz de poder cruzar ese abismo para llegar a Dios nuevamente. A eso se le llama eterna separación de Dios entre Dios y el hombre. Y fue una brecha que el hombre obviamente provoca al creerle a Satanás y no creerle a Dios. Y como les digo, es una estrategia que Satanás sigue usando hoy en día. Nos siembra la duda. Oye, con que Dios dijo que él iba a ser tu proveedor, pero mira, te acaban de estafar. ¿Dónde está Dios ahí protegiendo tus finanzas? Si él iba a ser tu proveedor. No, es mentira. Dios no se preocupa por ti. Así que no, toma no sé, el celular de la señora que se le quedó ahí en el asiento y guárdatelo. Si total lo vendí y esa va a ser la forma que a lo mejor Dios te va a proveer, por ponerle un ejemplo práctico, para que se entienda. Sigue usando la misma estrategia. Satanás acusa a Dios de motivos egoístas. No, porque sabe Dios que si ustedes comen, van a llegar a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Como si el conocimiento del bien y el mal fuesen el gran secreto que Dios quería ocultarle al hombre. Y hasta hoy en día, yo he escuchado gente o filósofos que dicen de que en realidad Dios quería negarle al hombre el conocimiento. Por eso es que le prohibió comer del árbol
del conocimiento del bien y del mal. Pero la Biblia es específica, dice que es el conocimiento del bien y del mal. No habla del conocimiento de ciencias como tales, no habla del conocimiento de cómo se crearon las cosas, de cómo están hechas, de cómo funcionan. Entonces, sigue utilizando la artimaña de la mentira con verdades a media para decir de que Dios es un ser egoísta que no quiere que el hombre piense por sí solo, que no quiere que el hombre filosofe, use el don que le regaló, que era el de poder pensar. ¿Ya? Y esos son algunos elementos de la caída, o cómo se fue dando el paso a paso para que el hombre cayera. ¿Y el hombre qué hizo? Le puso atención. ¿Y el hombre qué sigue haciendo? Me incluyo como hombre, seguimos prestándole oído al diablo y creyendo en las verdades a media, que en realidad una verdad a media es una mentira, y seguimos cayendo en la trampa del diablo. Es que el profesor me dijo que yo nunca iba a ser nadie en la vida. Satanás hablando en nuestras vidas. Cuando la Biblia nos dice de que somos creación especial con una imagen divina, y que somos creados a la imagen y semejanza de Dios. A lo mejor no tenemos dedos para el piano, a lo mejor tenemos dedos para la guitarra, a lo mejor tenemos dedos para arreglar un motor. ¿Por qué? Porque Dios a todos nos dotó con gracias, con talentos distintos, que pueden ser usados tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia para la gloria de Dios. Consecuencias teológicas de la caída. El hombre conoció personalmente el mal, es decir, se enfermó, sufrió, sufre a causa del pecado, se apartó de Dios, sintió vergüenza, sintió miedo. ¿Miedo de qué? Ahora estoy desnudo y Dios me va a preguntar, me está llamando y me da miedo porque, ya le fallé. Y si le fallé, no, Satanás me dijo que Dios era muy severo, por lo tanto me va a castigar. Y hoy en día, no sé, cometí un pecado y no voy más a la iglesia porque me van a juzgar en la iglesia. O porque Dios, ¿qué va a querer entregar, derramar su amor si yo le fallé? Entonces conocimos a través de la caída, o el hombre conoció a través de la caída, personalmente el bien y el mal y sus consecuencias. El hombre se enfermó, el cáncer, todo tipo de enfermedades tienen su origen, según la teología, en la caída del hombre. ¿Por qué si Dios es un ser, el hombre se enferma de cáncer? Porque el hombre al caer permitió que el pecado entrara en la vida del hombre y el pecado trae consigo consecuencias físicas también. Recuerden, en este caso el salmista cuando dice, mientras callar, cuando no confesó su pecado, se envejecieron mis huesos. Es decir, sintió que la vida se le iba por no confesar su pecado al rey David. Entonces conocieron las consecuencias del pecado, el mal, en forma personal. Se cortó la comunión con Dios, pero no porque Dios haya querido cortar la comunión, sino porque el hombre sintió vergüenza y dijo, no, Dios ya no va a querer mirarme a los ojos. O yo no me siento eh, capacitado, no me siento amado como para acercarme libremente hacia Dios y expresarle de que le amo, porque en realidad no le amo porque le fallé. ¿Dónde estás? Le pregunta Dios al hombre en el huerto. Y el hombre, ¿qué le responde? Me escondí porque estoy desnudo y me dio vergüenza acercarme a ti.
Y él le dice, Dios, aunque Dios lo sabía, le pregunta, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí el hombre culpa a Dios y culpa a la serpiente, le dice, Señor, o sea, culpa a la mujer. Y le dice, Señor, oh Dios, la mujer que tú me diste, si tú no me hubieses dado a esa mujer, yo no hubiese caído. Fíjense un poco la lógica. El hombre culpando a otros de su acto. Si tú no hubieses creado a esa mujer, yo lo más probable es que no hubiese caído. No asumo sus actos. Hasta el día de hoy no actuamos de la misma forma, ¿cierto? La mujer dice, es que en realidad la serpiente que tú pusiste en el huerto, culpando a Dios, y no culpándose a ellos de que no, en realidad yo puse oído porque el fruto era agradable y codiciado para la vista. Y me dejé engañar, y me dejé tentar. O en realidad yo quería hacerlo y me dejé caer, ¿no? La oportunidad de un negocio trucho. No, que se puede hacer la forma en que Dios quiere bendecirte. Total, ladrón que le roba a otro ladrón, tiene 100 años de perdón. Culpando, no, es que si otros lo hacen, yo también puedo hacerlo. Cuando Dios nos dice que nosotros debemos ser santos, apartados, y seguimos culpando a los demás de nuestros actos. Y eso hace obviamente que cortemos la comunión con Dios. Vergüenza, miedo, Satanás nos mete ideas erradas de Dios, por lo tanto le creemos más a Satanás que lo que Dios dice de él, de lo que la Biblia dice de él y de lo que dice de lo que somos nosotros. La naturaleza humana se corrompió y el hombre adquirió la tendencia a pecar. Se le llama naturaleza pecaminosa. Pablo habla y lo llama el viejo hombre. Le habla como el hombre de pecado que está en mí, como aquel cuerpo de muerte que no se quiere ni se puede separar de mí. El hombre recibe el castigo por el pecado tanto carnalmente como en forma espiritual. Carnal, sufre las consecuencias, la enfermedad, pero también la muerte física. Y espiritual, porque es condenado a ser separado de Dios por toda la eternidad, creando lo que yo les decía al principio, un abismo, nivel, tamaño Dios, que el hombre no es capaz de poder sortear. Y esa es la bendición, de que como el hombre no puede hacerlo, Dios nuevamente acude en rescate del hombre y echa mano al plan eterno y nos provee los medios para ser salvos a través de su Hijo Jesucristo. El pecado. Ya entendemos un poco de qué es lo que era entonces la caída y de que nos conduce al pecado. El origen del pecado, entendemos de que el pecado tuvo su origen en el mundo angelical, el orgullo. Satanás es creado como el ser más perfecto dentro de sus ángeles. Su nombre en el cielo cuenta la leyenda que se llamaba Luzbel, que significaba luz bella, o el lucero del alba. Lucifer es como el estrella de la mañana. Eh, quiere ser igual que Dios, le da envidia de por qué tiene que estar alabando a Dios, y dice, no, pues si yo también puedo ser como Dios, y
puedo recibir adoración. Eso se desprende de Ezequiel 37, por ahí, ¿ya? Esto es teología, son pensamientos filosóficos. ¿Ya? Después si es que en algún momento ven hermenéutica, van a entender un poquito más ese pasaje y cuáles son las... Pero como esto es ¿Cuánto, Ezequiel? de ¿Cuánto? filosofía, ¿ah? Ezequiel Ezequiel, ¿cuánto? 37, donde habla acerca del príncipe de Tiro. ¿Ya? Obviamente dicen los grandes teólogos músicos de que Satanás era el arcángel que estaba encargado de la adoración. Ahí solo desprenden un poco de Ezequiel 37, donde se habla del príncipe de Tiro, de que fue creado en el día de su nacimiento, los tamboriles, los instrumentos musicales fueron preparados para él en el día de su nacimiento, para que él los pudiera ejecutar para la gloria de Dios. ¿Ya? Pero en este caso Satanás eh, entra a su orgullo y dice, no, pues yo voy a ser como Dios, y engañó a muchos ángeles y obviamente eh, se fueron con él y tuvieron una rebelión. Luego, ese ángel llamado Lucifer continúa su plan y hace que el hombre caiga. Y como le dice, bien Dios sabe que el día que tú comes vas a ser igual a Dios. Volvemos con el tema del orgullo, con el tema de la avaricia o el egoísmo. El hombre quiere llegar a ser igual que Dios y le presta oído a Satanás. ¿En qué consistió el pecado del hombre? Génesis dice solamente de que era un fruto y de que el hombre comió. ¿Qué creen ustedes de que fue en este caso, el pecado que cometió el hombre ahí? La desobediencia. La desobediencia. Muy bien. Pero también hay otros. ¿Será que creer la mentira también es pecado? Porque Satanás le mintió y él le creyó. Por eso pecó. La incredulidad también es un pecado. No le creyó a Dios. Dios le dijo, ciertamente moriréis. No sé si vislumbran la seguidilla de pecados en un solo pecado. Una persona que tiene instintos de violador, por ponerle un ejemplo, comienza a lo mejor siendo sobrio, no tiene o se priva de cometer una violación. Perdón el ejemplo un poco crudo, pero si se sirve una copa de vino o en este caso algo con alcohol, toma fuerza, toma valentía, su mente se deja maquinar y finalmente concreta la violación. No sé si se entiende. Cada acto que nosotros hacemos conlleva a a otro acto, y ese acto desemboca en otro acto. Si yo le robo plata a mi mamá, primero robé, después mi mamá me va a preguntar si yo vi esa plata y yo le voy a decir que no. Le voy a mentir. Entonces se fijan que como un solo pecado, por muy chico que sea, va llevando a otro pecado y a otro pecado y a otro pecado. Y para sostener la mentira voy a tener que seguir mintiendo y crear otras mentiras.
Lo mismo pasó con el hombre. No le creyó a Dios, le prestó oído al diablo, y finalmente desobedece bajo todo pronóstico. La historia de Sansón, no sé si ustedes la conocen. Se le prohibió estar con mujeres extranjeras, se le prohibió tocar cadáver, se le prohibió cortarse el cabello o afeitarse. Lo primero que hace, se enamora de una mujer filistea, que no era del linaje de Dios. Lo segundo, se le prohíbe tocar un cadáver, mata a un león, y después cuando vuelve encuentra un panal de miel dentro del león, toca un cadáver, saca esa miel y se alimenta. Y después tienta a Dios y le dice a la mujer, en realidad si tú me cortas el pelo, voy a perder mi fuerza. ¿Se fijan? Rompió todos los votos que tenía como nazareo. Y finalmente todos conocemos la historia, Dios se aparta de él por haber roto todos sus votos, no solamente por haberse cortado el pelo, y finalmente le arrancan los ojos y, y muere haciendo justicia, pero el propósito de Dios no era ese. El propósito de Dios era que él pudiera ser un juez y pudiera eh, estar, eh, proteger a su pueblo. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces eso es más o menos el pecado de Dios, del hombre. ¿Qué significa pecado? Algunas excepciones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Errar al blanco. ¿Ya? Es como una persona que está jugando con un arco y una flecha, y hay ¿cierto? Esa cosa redonda, que es el blanco, entonces dispara y se desvía la bala, o sea, se desvía la flecha. Así se denomina eh, el pecado, desviarse del propósito, desviar el camino el cual fue trazado. ¿Cuál era el camino que Dios había trazado para el hombre? La santidad. ¿Y qué hace el hombre? Se desvía y se va por el camino del pecado. La senda que Dios había trazado era de que oyeran, conversaran con Dios como todos los días. Porque no era casualidad de que Dios haya acercado ese día que el hombre pecó para conversar con Dios, con el hombre. Lo hacía todos los días, por eso había comunión y se rompió la comunión. Entonces, desvirtúa su propósito, deja de escuchar la voz de Dios y erra, se equivoca. Dice Romanos 3:23, creo que la paga del pecado es muerte y más la dádiva de Dios es vida. O sea, el pecado es la eterna separación de Dios con el hombre. Algunos conceptos, ideas del pecado. La idea bíblica, como les decía, es errar al blanco y consiste en la desviación del camino recto. Por ejemplo, hay un salmo que dice, sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Una paráfrasis mía, ¿ya? Paráfrasis significa tomar un texto y explicarlo con sus propias palabras. Falta de integridad y rectitud. Esa es la idea bíblica al referirse al pecado. Rebelión o negación de la autoridad, transgresión de una ley o violación al pacto. Esos son los conceptos bíblicos de pecado. El pecado consiste en una elección libre y pecaminosa. Es decir, yo decido pecar. Si bien es cierto, tengo una naturaleza que me insta a pecar, pero tengo un regalo que se llama libre albedrío, que me permite finalmente, a través de la obra del Espíritu Santo, poder vencer esa naturaleza pecaminosa.
¿Vamos a seguir pecando? Sí. ¿Vamos a seguir perdiendo batallas frente al pecado? Sí. ¿Dios lo sabe? Sí, lo sabe. ¿Y nos ama igual? Sí, nos ama igual. ¿Por qué? Porque en cierto sentido es una condición que tiene el hombre que está inclinado hacia el pecado. Pero si el Espíritu Santo habita en mí, si Dios habita en mí, tengo la fuerza de voluntad para decirle no al pecado. No sé si se entiende. ¿Sí? Concepto y ideas del pecado. El pecado siempre está relacionado con Dios y su voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? De que el hombre viviera feliz en el huerto del Edén, sin pecado. Incluye tanto la culpa como la corrupción. ¿Cuál era la culpa? En el relato de Génesis, Señor, me dio vergüenza porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Culpa. Y la corrupción, obviamente, tiene que ver con todo el tema de la muerte en sí, las enfermedades y incluso nuestros pensamientos del mal. Se asienta en el corazón del hombre, es decir, en la voluntad, en el centro de la voluntad. ¿Ya? No siempre son actos exteriores, a veces pecamos con el pensamiento. ¿Se acuerdan lo que le dice Jesús a los discípulos? O en este caso, oíste que fue dicho de que el hombre o la mujer no debían cometer adulterio, mas yo digo que si el hombre deseó en su corazón a la mujer, ya adulteró. Pensamientos. Eh, Pensamientos en el plano del pensamiento, del razonamiento lógico, ¿ya? La parábola del hijo pródigo, no, perdón, del buen samaritano, nos enseña de que si yo no hago misericordia con mi hermano, estoy pecando. Hay un texto, no recuerdo el texto en sí, que dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le constituye como pecado. Y no se está haciendo el mal. Yo no estoy negándome en forma así como, me estoy revelando frente a Dios, actuando en forma consciente, así como, no, voy a, si en realidad hace un pecado, es un pecado nomás, no creo que me haga mucho. No, estoy dejando de hacer lo bueno. Y eso también es pecado. Algunos conceptos, la idea de, pelagiana del pecado. Para el pelagianismo, el pecado no es una condición permanente. No hay una naturaleza pecaminosa, sino que el hombre puede optar por el bien y el mal en forma libre. ¿A qué apelan ellos? A lo que yo hablaba del famoso libre albedrío. De que el hombre ¿Qué es pelagiana? Pelagio, Pelagio fue un filósofo cristiano que que enseñaba de que el pecado era un acto libre y de la voluntad humana, pero de que no existía una naturaleza pecaminosa que a mí me obligara a pecar. Una idea que es contraria a la Biblia, porque la Biblia habla acerca del viejo hombre, ¿cierto? Pablo dice, ay, porque las cosas que yo no quiero hacer, este cuerpo de muerte que él llama pecado, me obliga a hacerlo. Esta vieja naturaleza me obliga a hacer las cosas malas cuando yo quiero hacer las cosas buenas. Entonces, en este caso, Pelagio enseña de que no, el hombre puede decidir por sí solo si peca o no peca. Pablo enseña en realidad de que el hombre puede dejar de pecar si rinde su voluntad al Espíritu Santo y a Cristo.
es la diferencia entre una idea filosófica y lo que la Biblia enseña, ¿ya? El concepto católico romano habla del pecado como un acto consciente de la voluntad, ¿ya? Es como parecido un poco a la idea del pelagianismo, y en el sentido de que siempre es un acto consciente, pero el católico romano, en cierto sentido, hay cosas que no las considera, o sea, atribuye otras cosas como pecado, por ejemplo, la relación sexual, para ellos es un pecado, aún en el matrimonio, un pecado que es, entre comillas, necesario, pero finalmente es un pecado para ellos. Y necesitan, en este caso, el famoso, ¿cómo es que le llaman ellos? Se me fue el nombre técnico, pero tiene que ver con el sacramento salvífico, que es el matrimonio. Entonces ellos se casan y ahí pueden ir paliando el famoso pecado original que vendría siendo para ellos el acto sexual. Para el católico, el pecado original fue el acto sexual entre Adán y Eva. Hay algunos grupos, entre comillas, cristianos, que indican de que el acto sexual en realidad fue entre la mujer y la serpiente, una atrocidad. Los solo Jesús enseñan eso. La Biblia no lo enseña. La Biblia solamente dice que el pecado original fue la desobediencia. Para ir concluyendo, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. La importancia de conocer el hombre, la caída y el pecado radica en que, conociendo estas doctrinas, estamos obligados a acercarnos a la gracia de Dios. Porque el hombre, al pecar, sigue produciendo el abismo que separa a Dios del hombre. Y si Dios no fuese un Dios gracioso en el sentido de que nos ofrece ayuda sin que lo merezcamos, el hombre seguiría en aquella brecha, incapaz de poder acercarse a Dios. Así que ahí me tiraron a la parrilla, como decimos en la construcción, de que ya estoy en la hora de término. Así que espero que haya sido claro. Y si hay dudas, bueno, coméntensela a través del chat al pastor, a través del WhatsApp, y el pastor me la hace llegar. ¿Ya? Pastor. Gracias, Víctor. Ah, quisiera preguntar si es que alguien tiene alguna pregunta, comentario, impresión. ¿Con qué se Yo quedan de esta me, clase? yo me quedo con algo que dentro de lo que estaba ahí, que lo encontré un concepto súper importante que eh, dice, o sea, lo que yo escribí acá, el obedecer es parte activa de la desobediencia. Me quedó eso porque, claro, o sea, dentro del pecado yo puedo ser obediente, pero en obedecer de mala manera, que me va a conllevar al pecado. Entonces, por eso puse ahí, o lo escribí ahí, que el obedecer también es parte activa de la desobediencia y que te trae consigo la tentación y el pecado. Hay que tener cuidado con qué puedo obedecer o qué puedo ver como obediencia, porque fácilmente puedo ser tentado a obedecer algo que sea sutilmente desviado. Buena, Se entiende buena, clarísimo. buena, interesante.
súper bien. Aramí, ¿con qué te quedas? Me gustó lo último de que saber todas estas cosas nos lleva a acercarnos más a Dios, a buscar la gracia, a saber que hay esperanza. Mm. Perfecto. Porque uno, no sé, pues, de repente como que escucha siempre lo malo y dice, pero ¿para qué sirve esto? Eh, pero no, pues, nos da las directrices para dónde, ¿A o dónde hay sea, que que hay una arrancar? esperanza mayor, ¿cachai? Muy Sí. bien, muy Llegué un bien. poquito tarde, sí, estoy como, ¿de qué están hablando? Ah, no, me perdí otra vez. Ese. Sí, Pero y bien. con el video grabado ahí después puedes repasar, ¿ya? Sí, La idea es que con el video ustedes después vayan revisando sus apuntes y vayan confirmando lo que escucharon o que vayan corrigiendo lo que escucharon con el objetivo de que pueda quedar más claro todavía. ¿Ya? La primera clase, generalmente, cuando estamos hablando acerca de estos temas, puede parecer que hay conceptos que no conoces, pero una vez que se van repitiendo clase a clase, como les pasó en los primeros 2 módulos, les va a pasar igual con este. Así es que es importante que vayan repasando. ¿Ok? No sé si alguien más quiere comentar. Sí, yo quiero, no sé si se escucha. Sí, se te escucha, Carlos, dale. Sí, no, yo me quedo con ese concepto de cómo sería el, no sé cómo decir la palabra en realidad, de vivir la eternidad sin dolor, sin... Uno a veces piensa que cómo sería y voy a estar recordando y quizás como si tuve una mala vida, voy a estar ahí recordando, o sea, como sufriendo siempre, pero en realidad me pareció como súper interesante que en realidad ya no hay sufrimiento, sino que es una forma de... Tú recuerdas tu vida, pero no te duele nada. O sea, me llamó mucho la atención y lo encuentro súper bonito, en realidad. Eso, Esperanzador. esperanzador, si esa es la palabra correcta. Oye, si hay un... Me acordé también, disculpa, de la película La Cabaña. Mm, Ese padre, Ah, tanto dolor que sufrió y lo único que quiere es reencontrarse con su hija y su hija sufrió una atrocidad, pero de cierta forma me recuerdo eso, ellos se van a reencontrar, pero no van a sufrir. mm. wow. Sí, Si hay tal algo cual. que Buenísimo. describe el libro de Apocalipsis es esperanza. No es un libro tan terrible así como lo pintan, sino que está lleno de esperanza, así lleno de, de triunfos de Dios. No importa de que ustedes estén pasando calamidades, no importa que el cielo caiga a pedazos, como dice el escritor de Apocalipsis, al final Dios tiene el control de todo. Al final, Dios va a enjugar toda lágrima. La muerte no va a existir, la enfermedad no va a existir. ¿Qué mayor esperanza? La diferencia entre otros conceptos filosóficos en torno a la vida es de que el cristianismo, en el caso de la Biblia, es un libro esperanzador. Tiene un propósito en que el hombre se reencuentra con su creador. Como decía, ya no va a haber no sé, si existieran los teléfonos inteligentes, celulares, no voy a tener miedo de ir hablando en la calle y que alguien venga y me robe el celular porque no va a existir el pecado, Mm, como para expresarlo de una forma de alguna figura que nosotros podamos entender hoy en día, porque hoy en día yo en el sí, centro, si alguien me llama por teléfono, no contesto por miedo a que me roben el teléfono. tal cual. ¿Por qué? Porque lleva una serie de actos. No contesto el teléfono y si me lo roban, mi señora me llama y no le contesto, va a creer que me pasó algo, que me asaltaron, que me mataron. Entonces, es toda una seguidilla Sí, de eventos. En cambio, el saber de que esas cosas no van a existir en el cielo es totalmente esperanzador y es totalmente magnífico. O sea, no sé si se wow, entiende wow. ¿a qué quiero llegar? Sí, sí. No. Es importante igual lo que mencionaba Víctor, cuando se hacen estos cursos también se plantean las diferentes posturas que existen. Recuerden que en los primeros módulos
cuando estuvo compartiendo Ricardo Ríos acerca de Dios y la creación, planteó varias cosas en donde él explicaba que hay varias maneras en cómo la gente ve el Génesis. Y de hecho Víctor acaba de comentarnos y mostrarnos que hay diferentes posturas. Es importante conocerlas para saber dialogar con las personas que piensan diferente, aunque nosotros no adoptemos esas posturas, pero que es importante conocerlas con el objetivo de que podamos tener conversaciones que signifiquen que estamos hablando con una comprensión acerca del tema, y eso es clave, ¿ya? Eso es clave para no ser dogmático con alguien que piensa distinto, pero sí tener información para saber cómo conversar, dialogar e interactuar. ¿Ok? Muy bien. Gracias, Víctor. Súper bien. Excelente. Les quería comentar lo siguiente. El César Saavedra, que corresponde a la clase siguiente, me escribió hace un ratito y me explicó que tuvo un imprevisto y que se ve complicado para poder estar presente en la clase. Se comprometió a grabar en un rato más la clase y me la va a enviar y yo se las voy a subir a la plataforma para que tengan acceso a ella. ¿Ok? Así es que quedan libres, ¿ya? Para tomarse un café, hacer sus cositas. Si quieren se van a descansar, ven una película. Les recomiendo una película muy buena, ¿ya? Que se llama El violín de mi padre, parece, ¿ya? Una película muy linda y lleven pañuelos porque van a llorar, ¿ya? ¿Ok? Y a quien viene conduciendo, que llegues bien a casa, que puedas llegar bien sin problema. A ver, les voy a mandar el título de la película para que la busquen. Muy linda película, hermosa. A ver, ¿cómo se llama la película para no equivocarme? ¿Les gusta ver películas, no? Se llama El violín de mi padre. Se las voy a enviar al WhatsApp, ¿ya? Ok, ¿Ya? Para que cuando tengan oportunidad la puedan ver. Es hermosa. No tiene nada que ver con la clase, ¿eh? Es solamente entretención. ¿Ok? No hay nada en la película. ¿Qué sentido tiene esto con la clase? No hay ninguna conexión, por favor. Es solamente diversión, entretención. ¿Ya? Solo lleven pañuelos si la ven porque van a llorar, se los digo. Es hermosa, así que la disfruten. Ok, un abrazo a cada uno. Vamos a terminar vale. orando. Víctor, si quieres orar. Ya. Padre, te damos gracias por estos momentos en los que tú nos enseñas, nos recuerdas las cosas que son esenciales para nuestro crecimiento, aquellas cosas que son esenciales también para poder seguir conociéndote más y para arrojarnos, Señor, sin miedo a tus brazos, porque solo en ti, Señor, encontramos esperanza. Solo en ti encontramos consuelo, Señor, solo en ti tenemos vida eterna, como dijera Jesús a sus discípulos. Gracias porque a través de esta enseñanza nos llevas a ser agradecidos por lo que tú haces, por lo que tú has hecho, Señor, y por lo que harás. Gracias porque al comprender estas cosas, tú hablas a nuestra vida y podemos seguir conociéndote, Señor, un Padre amoroso, un Padre que está dispuesto a brindarnos ayuda, a brindarnos esperanza, Señor, aun cuando nos equivoquemos, aun cuando pequemos, Señor. Tú estás ahí y nos obligas, Señor, hablando en forma esperanzadora, a arrojarnos
a ti, Señor. No hay otro medio, Señor, no hay otra forma, sino que a través de ti, a través de Cristo, para poder llegar a tu presencia, Señor. Gracias porque a través de lo que tú nos vas enseñando día a día, podemos ser mejores cristianos, podemos ser mejores personas preparadas para poder extender tu reino, que es lo que queremos lograr, Señor, con estas capacitaciones. Gracias porque tú hablas a nuestro corazón y creemos de que tú vas a seguir haciéndolo a través de esta enseñanza y lo que tú quieras seguir aportándonos en el día de mañana, Señor. Gracias por mis hermanos, porque han podido estar, porque tú en temas tan difíciles abres nuestro entendimiento, abres nuestro espíritu para comprender aquellas cosas que son a veces a la mente humana un poco complicadas de entender. Gracias porque tenemos la guía y ayuda del Espíritu Santo, quien nos ayuda a entender mejor las cosas, Señor. Y como decía, Señor, aunque sea un poco repetitivo, gracias porque este tipo de cosas nos arrojan a tus brazos, Señor, y en tus brazos estamos seguros. Te pido por Gervasio, Señor, que viene de camino a su casa, de que nada pueda hacerle daño, Señor, que tú lo protejas para que pueda llegar gozoso a su casa, Señor, donde su familia lo está esperando. Y te pido por los que quedamos en casa, Señor, de que tú nos dé un descanso reparador en el momento en que ya vayamos a descansar y siga hablando en nuestro corazón y en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les Amén. bendiga.